Jesús para todos ustedes, buen día. Estamos para continuar con el conversatorio profético, con este foro, con un tema interesante que empezamos ayer con respecto a la inminencia del arrebatamiento. ¿Cuán cerca está este evento y cuál es la expectativa de la iglesia ante el retorno de Jesús? ¿Lo esperaban pronto? ¿Lo esperaban ya? ¿O no lo esperaban para allá? Lo otro es que vamos a desarrollar hoy algunos tópicos relacionados a la vida del anticristo, a los eventos de la última semana de Daniel, y ayer quedaron varias preguntas que nos bombardearon porque dimos los números telefónicos y nos hicieron varias preguntas interesantísimas. Vamos a leerlas, ya que ayer pues, no hubo oportunidad para eso. Una de las preguntas que ayer, señores, quedaron tienen que ver precisamente con la gran tribulación y el anticristo, pero vamos a orar al Señor para que esto sea dirigido por el Señor y leer el texto base. Pastor, vamos a hacer oración, Pastor Jesús. Amén. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te rogamos en el nombre de Jesús, nos asista tu Espíritu Santo, Señor, en esta charla, Señor, en esta enseñanza que vamos a tener en esta mañana. Que sea usted, Dios mío, dirigiendo, Señor, nuestros pensamientos, Padre amado. Sea usted guiándonos, Señor, a toda verdad. Que podamos exponer, Señor, en esta hora, las verdades bíblicas, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pastor Vallarino, vamos a leer el texto base del arrebatamiento, hermano. Del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Interesante este texto, ¿no? Que habla sobre la inminencia del retorno de Jesús y cómo sería este episodio, este acontecimiento profético, el arrebatamiento o traslado a la iglesia. Para ir de una vez de entrada con la pregunta, ayer se hizo esta pregunta debido a una declaración que hizo el pastor Gilberto. Dice: ¿cuál es la base bíblica de naciones gentiles siendo salvas? Dice: los únicos salvos son la nación de Israel. Pastor Gilberto. Buenos días, bendiciones para todos. Bueno, ya vamos a compartir. Quiero que vayamos al libro de Isaías para que compartamos en el capítulo 66, Isaías 66, verso 19 al 22. Isaías 66, vamos a escuchar lo que dice para confirmar lo que estamos diciendo, que las naciones van a ser salvas aparte de Israel. Dice el versículo 19, dice: y pondré entre ellos señal y enviaré de los escarpados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arcos, y a Tubal, y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán de todos vuestros hermanos, de entre todas las naciones, escuchen, dentro de todas las naciones, por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte y a Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel
traen las ofrendas, dice, o sea, como ejemplo, al modo de como Israel trae, las otras naciones también lo van a hacer. Traen ofrendas en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y dice, mire este texto bien importante, el versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. De estas personas de las naciones que el Señor va a recoger. Y ayer hablábamos precisamente de las naciones del Medio Oriente, que Dios de una u otra forma ha permitido que no se les ha predicado el Evangelio por la situación. Los musulmanes han sido tan cerrados y no ha habido, no es fácil en naciones donde hay tantos musulmanes como, podríamos, Pakistán, una nación de 220 millones de habitantes, donde el porcentaje de cristianismo puede llegar cuando más al 1%. Entonces, hay mucha gente que no conoce. Indonesia es un país de 250 millones de habitantes, 200 millones son musulmanes, que no han escuchado hablar de Cristo. Y son naciones que de una u otra forma Dios nos ha reservado para que en el final, en el tiempo de la gran tribulación, sean salvos. Le voy a leer unos textos y el Señor es más, dice cuántas personas van a ser salvos en comparación a la población mundial que haya para la época. Aquí dice el versículo 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Es decir, que todas estas naciones van a estar en el milenio. Es más, estas naciones, ayer compartíamos, estas naciones van a pasar vivos, van a pasar gente viva allí al milenio. Algunos van a morir, que son los que aparecen en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, pero quiero leerles otro texto, que es Isaías 60. Ayer lo compartimos. Dice el verso 6, Isaías 60, verso 6, dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Medián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Vamos a ver si son estos que traen oro, incienso y publicarán alabanzas al Señor. Dice, todo el ganado de Cedar será montado para ti, y carneros de Nabayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, dice el Señor, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas, las naves de Tarso, desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Estos textos son contundentes. Ahí están naciones no judías. Hay un texto también, Isaías 42, para darle tiempo. Isaías 42, ayer lo leímos, y voy a leerles en el libro de Zacarías. Le voy a leer en el libro de Zacarías. Ahora, oye, no, que los médicos que no son gentiles. Ahora, para que no le quede duda, usted dice, pero ¿quién es ese Cedar y quién es Nabayot? Vaya al libro de Génesis, capítulo 25, vamos a ir un momentico al libro de Génesis, por favor. Génesis 25, allá abra su Biblia y vamos a ver que aquí nos va a decir quiénes son estas personas que son Cedar y Nabayot. Váyase al versículo 12, son los descendientes de Ismael. Vamos a ver cuáles son los hijos de Ismael, los hermanos de Isaac. Ismael es el hermano, el primer hijo que tuvo Abraham con la egipcia. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento, y el primogénito de Israel, el primogénito de Ismael, Nabayot, y luego Cedar. Y ahí siguen nosotros 12, las 12, como Israel tiene 12 tribus, también tiene 12 tribus la descendencia de Ismael. Los ismaelitas también son 12 tribus. Y los dos primogénitos, los dos hijos primeros son Nabayot y Cedar. Si usted mira ya en el capítulo 60, donde estábamos leyendo, se va a dar cuenta que en el verso 7 está nombrando que estas personas, este grupo, estas etnias, van a venir con camellos, con dromedarios, van a traer oro, van a traer cosas al Señor para adorarlo y van a glorificar su nombre.
está haciendo claro que estas personas, ¿quiénes son? Los ismaelitas, hoy los árabes, hoy son estos árabes, los musulmanes, con más exactitud. Y quiero que vayamos al libro de Zacarías. Por favor, libro de Zacarías. Esto está bueno, señores. Zacarías, capítulo 14, donde se va a presentar la batalla de Armagedón. Vamos a ir al versículo 16. Y dice: y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Vuelvo y le repito: y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. Esto no quiere decir que ellos fueron a la batalla. Ellos son sobrevivientes de todas aquellas naciones que van a ir, los ejércitos van a ir en contra de Israel. En esas naciones hay gente, que los 144,000 que aparecen aquí en Apocalipsis, que son judíos, que van a salir a predicar, le van a predicar a estas naciones. En el término de los 7 años le van a predicar a estas naciones. Y estas naciones, en estos lugares, mucha gente se va a arrepentir, el número es grande. Vamos a mirar en el capítulo 13, verso 8, para que usted se dé cuenta. Dice: y acontecerá en toda la tierra, verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte, mas la tercera quedará en ella. Escuche bien, está hablando de todas las naciones. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Aquí hay un pueblo que va a morir en la gran tribulación, que son los que están en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 7. Ayer lo leímos, no sé si el tiempo nos da. Pastor Barrada. Sí, hay oportunidad para vamos a aclarar ese punto. Entonces, nuevamente. Porque hay gente que dice: nada más Israel es salvo. No, hay gentiles que van a ser salvos. Estamos demostrando los nombres de esos grupos étnicos. Entonces, nosotros. Capítulo 7, versículo 9. Ya usted tomen allá los textos que les he dado. Y después de esto miré, y ella aquí tiene una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones, escuche bien, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí está la respuesta. Ahora vamos a ver acá, el Señor nos quiere mostrar exactamente quiénes son esos grupos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de las naciones, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la salvación, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son?, le preguntan a Juan. ¿Y de dónde han venido? Le están haciendo una pregunta, y lo que el Señor lo que nos quiere decir cuando Él pregunta es porque nos quiere enseñar alguna cosa. Y precisamente ayer tocamos ese tema, si esto está grabado ahí, usted puede mirar lo que ayer compartimos y se da cuenta. Dice luego el verso 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan le responde al anciano: le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no habrá hambre ni sed, y el sol no será más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo creo que estos textos, o sea, indudablemente no queda la menor duda de que son las naciones, todas las naciones que están alrededor de Israel. América, ayer hablábamos respecto a América. América ha sido la nación cristianizada, ha sido los pueblos donde ha habido libertad para anunciar el Evangelio. Y se ha escuchado el Evangelio una y otra vez.
Ahora, estas ¿a quiénes naciones, están cerradas las puertas entonces? A lo que llaman en Colombia un repechaje, lo que llaman en Venezuela una ñapa. Es decir, ¿para quiénes están cerrados? Que no tengan la fantasía de que me quedé en el arrebatamiento, pero me voy en el otro viaje. ¿Para quiénes está cerrado, Pastor Mayarino? Que de verdad no hay repechaje. Bueno, estamos viendo un tema bastante interesante en esta mañana, y es acerca del arrebatamiento, ¿no? Lo que hemos entendido a través de la palabra es lo siguiente, ¿no? Lo que acaba de tocar nuestro amado pastor Humberto, acerca de que no solamente los judíos son los que van a ser salvos, ¿no? Claro. También los gentiles, parte de gentiles también van a ser parte. Bueno, con el tema que usted estaba tocando, el punto que tocó acerca del repechaje, ¿no? Muchos lo cuentan, no, la verdad que esto es un solo arrebatamiento, una sola partida a la presencia del Señor. Por eso que debemos de estar atentos, de estar allí guardados para el Señor, tener la claridad de que no va a haber ningún repechaje, como de pronto muchos indican. Esto es, sonó la trompeta y los que están preparados partieron al cielo. es decir, que los cristianos, entre comillas, que se dicen ser cristianos, que están dentro de las muchas congregaciones que profesan y dicen ser cristianos y se van a quedar, hay un segundo repechaje, hay una segunda oportunidad para ellos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Never. ¿Qué dice la Biblia de eso? Batalla, dice la Escritura que los que han resistido la verdad, Pastor Freddy, los que han resistido la verdad están listos. ¿Qué nos dice Pastor Freddy al respecto? Eso es que hoy se burlan. Pastor Freddy, lea ese texto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Ahí está Léalo, ahí está la respuesta. Segunda de Tesalonicenses Eso que se capítulo 2. ríen, que se burlan, que están en las iglesias y que están con nosotros y dicen, no, después me arrepiento. Lea el versículo Algunos 7, días. pastor, por favor. Capítulo 2, verso 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el 7 en adelante hasta el 12, del 7 al 12, y ahí está la respuesta. Dice la palabra de Dios, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advertimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está la respuesta. Es decir, que estas personas va el Dios, o sea, por cuanto no creyeron al amor de la verdad, dice el Señor, Y un poder dice que va a engañoso. mandar un poder engañoso. Recuerde que Mateo 24 dice que el anticristo tendrá tanto engaño, tendrá una capacidad de engaño. Dice que si fuera posible, aún a los escogidos los engañaría. Aún, dice que si fuera posible, es decir, si Dios se lo permitiera, a los escogidos también los engañaría. Entonces el Señor va a permitir que ese poder engañoso que el anticristo va a traer, va a engañar a los que estuvieron dentro de los templos, a aquellas personas que llevaron una doble moral, a aquellas personas que estuvieron tibios, a la iglesia, que el Señor le está haciendo un llamado. Pudiéramos ir a Apocalipsis capítulo 3, 14 en adelante, y podríamos leer lo que le dice a la iglesia de la Odisea. La Odisea es la iglesia del gobierno del pueblo. Así es la iglesia donde el pueblo gobierna. Todo se permite. Cada uno piensa, yo creo a mi manera, yo interpreto la Biblia como yo quiera, y listo. Y a mí nadie me dice y nadie me puede decir. Es donde cada uno, hay una anarquía, cada uno hace lo que quiere. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Y en esa iglesia de los últimos tiempos es la que el Señor está diciendo, hey, estoy a la puerta y llamo, estoy tocando, te estoy invitando a una cena, te estoy invitando a que me conozca. Te
estoy invitando para que abras la puerta de tu corazón para yo entrar, cenar contigo y tú cenes conmigo. Y el que venciere, entonces va a hacer, allí se va a sentar en el lugar donde el Cristo de la gloria se ha sentado, que está haciendo esta invitación, Apocalipsis 3:20, que es la invitación. ¿A quién se le está diciendo? ¿A la gente que no conoce a Cristo? No, por supuesto que no. Es a la gente, a la iglesia tibia, a la iglesia que ha estado con un pie en el mundo y con un pie. Le gusta lo santo, le gusta también lo profano. Está ambivalente, no sabe, me gusta el mundo, me gustan las cosas de Dios. Toda esa cantidad de gente que vive. ¿Cuál es la gente que le gusta el mundo? Dios me prometió que este año es el año de la bendición, el año que me va a dar, el año que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, el que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. El Señor fue muy claro y nos dijo que por causa, dice, por cuanto a mí me aborrecieron, a ustedes lo aborrecerán. Si esto hicieron en el árbol verde, ¿cuánto no harán en el árbol seco? Todas estas textos nos confirman de que los cristianos verdaderamente, el mundo los va a aborrecer. A mí me aborreció el mundo, a vosotros también. Eso lo dice el primera de Juan. Es importante señalar que el número de contacto para que mande de verdad su mensaje, no me lo manden a mí ahora, que sé que hay muchos acá en WhatsApp. Mándenlo a los dos teléfonos, a los tres, a que colocamos allí en las notas del Facebook. Ahí están los teléfonos. 316-751-5669. Porque tengo bloqueado por ahora el teléfono y no lo puedo leer. Así que la gente, aquí puedo ver medio, al fondo de la pantalla, nos escriben desde Ecuador, a Adrián, a Cristian, desde Venezuela, desde Chile. Aquí estamos, no puedo medio ver, pero mándenlo al teléfono allí. La otra pregunta que vamos a desarrollar es una pregunta que le hicieron al pastor Jesús. Le dicen, al pastor que dice que el arrebatamiento es completo, y que el Señor se lleva a toda la iglesia, ¿por qué dice unos serán tomados y otros serán dejados? Dice, sí se quedan, hermano, pero se quedan los cristianos sorochos. Lo vamos a explicarlo porque usted explicó ayer y esta pregunta quedó en el aire. Entonces, las personas lo pueden hacer también las preguntas al Face o lo pueden hacer al WhatsApp de los teléfonos que le hemos estado dando. ¿Bien? Pastor Jesús, se quedan una parte de la iglesia, se va a la iglesia completa, se quedan los carnales, los inmaduros, los sorochos. Bueno, la gloria sea para el Señor que nos ha permitido intervenir en este foro. Le damos la gloria siempre al Señor, porque Él es bueno, para siempre ha sido su misericordia. El traslado no levantará aquella parte que se hace llamar iglesia, los que han hecho profesión de fe en Cristo. La parte incrédula de la iglesia visible, esa parte se va a quedar, pero la plenitud de la iglesia de Cristo, la que Él conoce, porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. La iglesia militante, la verdadera iglesia, tiene necesariamente que ser levantada en un solo evento. Porque si parte de la iglesia se queda, entonces tendría que haber un repechaje, como dicen los colombianos. Tenía que haber un segundo viaje, un segundo rapto, un segundo levantamiento, un segundo traslado. Y eso es imposible que ocurra porque la característica propia de la iglesia es que ella está unida a Cristo y no solamente en el sentido de fe y de pertenencia a Cristo, sino que ella es uno con Cristo. El que está unido a Cristo es uno con Él. Y es imposible que aquel que está unido a Cristo, adherido a Cristo y es uno con Él, se pueda quedar durante el arrebatamiento. ¿Y los inmaduros y los sorochos? Bueno, ellos ¿Se quedan o se van? No, ellos no se pueden ir. Se pueden ir. ¿Por qué? Porque el evento celestial del recibimiento de la iglesia en la esfera celestial es para estar delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquellos que se queden
tendrán una oportunidad de salvación para entrar juntamente con las naciones salvas al milenio. Aquellos que no rechazaron a Cristo en este tiempo. Bueno, Amén. yo quisiera aclarar de que cuando el pastor está diciendo que se quedan los sorochos, está hablando de gente que no ha nacido de nuevo. No son nacidos de nuevo. Es decir, lógicamente, todo el que no ha nacido de nuevo se va a quedar. Ahora, pero hay una posición que hay que también aclarar, es que Jesús no va a conseguir, es utópico que vaya a conseguir a todo cristiano al 100% santo. Amén. Eso, si usted le llama sorocho a los que tienen debilidad de carácter, mi posición es que se van con Cristo. Porque si el Señor consiguiera a todos en el proceso completo, yo creo que, hermano, eso sería una bendición, pero no va a pasar así. Aquí el que menos tiene defectos, imagínense, somos desastrosos a veces, teniendo a Cristo. Imagínense aquellos que no son cristianos. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué queda para el impío y para el pecador? Entonces, el pastor no está diciendo, sino únicamente la tesis puede que los nacidos no se van a cumplir. Amén. Ahora, eso de que uno será tomado, pastor, para aclarárselo al hermano, ¿qué significa eso? Uno tomado y otro dejado. Ese evento no implica a la iglesia, Nada que ver. porque eso tiene que ver con las naciones que entran vivan al milenio, aquellos que favorecieron al pueblo de Israel en su angustia en la tierra. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Así es. Esas son las naciones que entran vivas al reino milenial. Es decir, que los que se quedan son los bendecidos. Es decir, los dejados ahí son los que entran al reino milenial. Los que son quitados son llevados a juicio. Es decir, ahí aparece en Mateo 25 que hay unas naciones ovejas y las cabras. Son separadas. Entonces, los que son quitados, dice la Biblia, que será como en los días de Noé, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, el agua de juicio se los llevó a todos. Y solamente Noé y su familia fueron dejados para el nuevo orden de la tierra. Lo que Jesús quiso decir allí, estarán dos moliendo. Uno se la ha tomado, otro se la ha dejado. Estarán dos durmiendo. Uno tomado no es la iglesia. Es cuando Cristo venga antes del reino, va a decidir quién se queda para entrar al reino y quiénes son quitados para juicio. Esa es la interpretación de ese Ya la que habla Zacarías capítulo 13, donde dice que dos terceras partes van a perecer, se van a perder, lo dice con palabras textual, van a perecer, y una tercera parte va a ser procesada. Y esa procesada van a ser los que van a padecer por el nombre de Cristo, les van a decapitar, muchos los que no van a morir, pero van a ser probados de todas maneras. Sí, pastor, el creer que una parte de la iglesia militante, de la iglesia verdadera del Señor, se queda por alguna debilidad espiritual, es creer entonces en la teoría del traslado parcial. Una locura. Estaríamos dividiendo la iglesia en dos, una iglesia perfecta y una iglesia imperfecta. Entonces no puede ser, porque la Biblia dice que el Señor con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. No su efecto. Aún así la Biblia dice que para el Señor la iglesia ya está santificada. Amén. Y el Señor mismo se la presentará así, como una esposa sin mancha y sin arruga, como una virgen pura. Amén. Entonces, en la debilidad espiritual de algunos en cuanto a conocimiento o conducta, no significa que no sean nacidos de nuevo y que por ello habrían de quedarse. Así es, hermano. Yo me refiero es a aquellos que han pertenecido o han permanecido en alguna iglesia, pero que nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron de nuevo. Ellos estuvieron allí, pero no eran cristianos. Si la trompeta suena ahorita, los que estamos aquí, ¿estamos preparados al 100%? Seamos honestos. Si la trompeta sonara ahora y dependiera de nosotros subir al 100%, ¿quién de nosotros no ha pecado hoy? Ya nos quedaríamos todos. Pastor, la Biblia dice muy clarito que la salvación pertenece a nuestro Dios. Si la salvación estuviera sujeta a la conducta perfecta de cada individuo salvado,
Ninguno sube. Nadie sube. Es más, si nos murieron fueron para el infierno. Ninguno subiría. Mire lo que dice Richard Infante. Unos tomados, otros dejados, eso será en la semana 70. Exacto. Dice, de lo que habló el profeta Daniel, dice, Mateo 24 y 25 no tiene nada que ver con la iglesia Así de es. vida en Cristo Jesús. Así es. ¿De qué parte nos escribe, Richard? Identifíquense de qué país nos están. Mateo 24 no tiene nada que ver. Nada que ver, nada Con la que ver. Desde nación. Venezuela. Desde Venezuela. Mateo 24 tiene que ver exactamente con la gran tribulación. Está hablando de aquellos días de la gran tribulación. Y el pueblo pueblo de Jesús de está lo venida. que Israel lo predica. Por acá la Dice pregunta, que una no se pregunta. tomaba. Dice, de Jorge Adrián Espinosa Díaz. Tengo una pregunta. La escritura indica que hay naciones que serán salvas. ¿Estas fueran en el reino milenial o estarán dentro? ¿Tendrán vida eterna o solo la vida biológica? Definitivamente hay grupos de salvos, pero me gustaría escuchar sus opiniones. Está bueno, Adrián. ¿De qué parte? Ah, ese es de Ecuador. Bueno, Adrián, desde Ecuador, qué bueno que estás en sintonía. Esa pregunta la voy a anotar porque tenemos varias acá, ¿viste? A lo que salgamos de esta, de seguro que vamos a retomar, porque por respeto a gente que está esperando una pregunta. La tercera pregunta, damos por respondida a esa entonces, ¿ok? Tercera pregunta. Creo que deben aclarar quién firma el pacto de Daniel 9:26, porque hay dos teorías. Hay algunos reformados, entre ellos nuestros estimados que admiramos mucho, predicadores, dicen que es el anticristo, que es Cristo el que firmó el pacto a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de su ministerio. Es decir, que Cristo, atención acá por favor, para que todos estemos contextualizados. Hay una escuela que dice, pastores, que Jesucristo los primeros 3 años y medio cumplió la última semana, es decir, los 7 años, Cristo cumplió 3 años y medio, cuando muere, a la mitad de la semana muere, cesa el sacrificio por eso, porque él con su muerte hace cesar el sacrificio y se establece allí un pacto, que él es el que firma el pacto, que es el príncipe que firma el pacto, no el anticristo. Esa posición la tienen algunos reformados, la tienen algunos que no creen en el arrebatamiento y la tienen algunos de la religión de William Soto Santiago de los Solo Jesús, de la Iglesia Pentecostal Unida. Entonces, vamos a eso, está bueno que lo aclaremos aquí. ¿Quién firma el pacto? ¿Quién hace sacrificio? ¿Es Cristo? ¿Quién pone fin a los sacrificios a la mitad de la semana? ¿Y por qué? Eso es bueno que lo aclaremos. Bueno, la verdad que este anticristo se va a presentar, no se va a presentar como el anticristo, va a tener una acogida de todas las personas, va a tener un carisma donde las personas lo van a ver como el Salvador, porque él va a venir en un momento de caos. Recuerda, la iglesia ya no va a estar, el mundo está en conflicto, está en guerra, en problemas económicos, la economía está por el suelo, va a estar por el suelo. Crisis mundial es la palabra, crisis mundial. Este hombre se va a aparecer como el Salvador. Ahora, nosotros si vamos a Apocalipsis, dice que el falso profeta estará con él, el que lo va a promocionar, y creemos que también está sobre la tierra. Dice que hará grandes señales. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto, pero dice que él hará descender fuego del cielo. Entonces, ¿cómo se va a presentar este hombre? Como el Mesías, como el Salvador, como el Mesías. Él va a tomar, porque él va a ser solamente un imitador. Él va a tomar un imitador de lo que Jesús hizo. Va a venir como a ofrecer salvación, a ofrecer esta salvación. Y va a engañar y va a hacer el pacto que se va a hacer con Israel, con los árabes, con el mundo musulmán, porque esa ha sido la guerra y esa es la guerra santa de la que se ha venido hablando durante los últimos 50 años de la guerra santa, y es poder construir en Moriah, allí en Sion, poder construir el templo donde Salomón lo construyó una vez. Allí donde está la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, o la cúpula dorada,
aquí donde está este lugar que es el tercer templo para los musulmanes importante, es el tercer lugar importante que ellos no quieren. Y esta meseta solamente son 10 hectáreas. Ese pedazo de tierra ha sido la guerra que hemos visto por años. Y ese pedazo de tierra es el que va a ser entregado a los israelitas para que ellos construyan. Si usted puede mirar que ya los israelitas tienen el tercer templo, ya tienen la banca roja, ya tienen todo eso para comenzar los sacrificios. Dice en el capítulo 3 del libro de Oseas que muchos años, dice mucho tiempo estará Israel sin sacerdotes, sin serafines, sin sacrificios, sin efod y sin todas estas cosas. Esto al final, o sea, en la gran tribulación, cuando se haga esta paz, Israel va a ser engañado porque él es el único que le va a hacer esta paz ficticia, una paz falsa, donde Israel va a poder construir su templo y van a comenzar a sacrificar. Pero dice que a la mitad de la semana, dice en el libro de Daniel, dice que este hombre tomará el lugar, dice que cuando oigáis del sacrilegio, o sea, donde el anticristo se va a sentar en el lugar de Dios, allí en la abominación desoladora también, o sea, allí se va a sentar el anticristo en ese lugar, y ellos se van a dar cuenta, a partir de los 3 años y medio, Israel se dará cuenta que él no es el Mesías, porque ellos conocen perfectamente la ley. Entonces ellos ya en ese momento dicen, este no es. ¿Cuándo se le va a manifestar Cristo a los israelitas? Finalizando. Cristo se les revelará a ellos, finalizando la tribulación. Se les va a manifestar ¿dónde? En el desierto. Recuerden que recuerden que Dios lo llevó al monte Sinaí. Y aquí el Señor quería entrar en diálogo con el pueblo, y el pueblo en el capítulo 19 del libro de Éxodo le dijo a Moisés que no, que ellos tenían tanto miedo y tanto temor que Moisés subiera al monte y hablara con Dios, porque ellos iban a obedecer lo que Dios le dijera a Moisés, ellos iban a cumplir cabalmente. Ellos nunca hablaron. Nuevamente dice, los llevaré al desierto. Eso está en el libro de Oseas, no recuerdo el texto. Dice, los llevaré otra vez al desierto y entraré otra vez, mira a ver si están en Oseas 10, por favor me colaboran, y entraré otra vez con ellos, o sea, es decir, cuando ellos huyan a los 3 años y medio, dice, huyan al desierto. En el capítulo 11 dice que la mujer irá al desierto, la mujer, aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, esa mujer es Israel, esa mujer que está en el barco es Israel, y ella va a huir en el desierto, y en el desierto dice que Satanás la va a perseguir, pero es el anticristo y todo el ejército lo va a perseguir para destruirlo. Y aquí el Señor se le va a manifestar. Y en la gran, o sea, ¿qué es la diferencia de la conversión de Israel a los gentiles? Es que la nación de Israel va a ser una conversión masiva, va a ser en un solo día se va a convertir los que van a ser salvos. Cuando dice todo Israel será salvo, lo que dice Romanos capítulo 11, dice que todo Israel será salvo, es todas las personas que están destinadas para salvación se van a convertir en un día. Eso está en el capítulo 12 del libro de Zacarías, si quieren lo podemos leer. Zacarías 12 dice, vamos a leerlo desde el 8, dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios mismo, y como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré, dice el Señor, destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Eso va a ser en Armagedón. Todas las naciones. El Señor le dijo aquí que cuando veáis a Jerusalén rodeado, sabéis que está listo. Entonces, esa es la señal no para nosotros, es para Israel. Y dice el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adar-Rimón en el valle de Megiddo. Váyanse al capítulo 13, verso 6. O vamos a leerlo desde el 13, desde el verso 4. Dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Es decir, la profecía se cumplió, ya no hay más profecía, todo está terminado. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra,
pues he estado en el campo desde mi juventud. Es decir, en el momento que Cristo vino a través de la tierra, se cumplió toda profecía. Y dice el verso 6, y le preguntarán qué heridas son estas, y en tus manos, y él responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Es decir, ese llanto que va a haber aquí en Jerusalén en ese día, en que ellos van a descubrir que al que ellos traspasaron, a Jesucristo, al que ellos mataron, ellos van a darse cuenta que era el Mesías, y va a haber un gran llanto. El anticristo los va a engañar, y finalmente van a descubrir que el que menospreciaron por más de 2000 años fue el Mesías, que vino a proponerles el reino. Mire, vamos a leer Daniel capítulo 9, dice así, 9:25. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, este Mesías príncipe es Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe, que este es otro príncipe, no es el mismo, no es Cristo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Es importante el 27. Y por otra semana, confirmará. Pastor, antes de ir eso, y el pueblo de un príncipe destruirá años 70 de Roma. Ok. Sí. Entonces vamos a identificar el personaje. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces usted preguntaba, ¿quién es este del pacto? No es Cristo. No puede ser Jesús. Porque el verbo confirmar no recae sobre el primer sujeto. Si no está hablando del Mesías príncipe. Está hablando del que destruye la ciudad, del último sujeto que destruye la ciudad. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana no es Cristo. ¿Por qué no es Cristo? Porque hasta el año 70 el templo que estuvo de pie tenía sacrificio. Y Cristo murió en el 33 aproximadamente. Y cuando él murió, los sacrificios continuaron. Por lo tanto, él no es el que hace cesar el sacrificio, es el anticristo. Por eso es que la semana 70 completa, la iglesia no pasa por ella, porque estos 7 años tienen que ver con Israel, con Jerusalén y la nación. Y es un evento futuro, pastor. No se ha cumplido. Es un evento pasado, es un evento en el La semana 70 no se ha cumplido. No se ha cumplido. No se ha iniciado. Entonces, vamos a seguir con la pregunta porque tenemos varias más. Una de las que hicieron allí. Pero sería bueno también, pastor, mirar quién es ese anticristo. Ok. Sería bueno mirar porque se habla de un anticristo, cuáles son las características de ese anticristo. Alberto Rosales nos saluda de España. Tiene una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se puede demorar este proceso de evangelización? Él habla acerca acá de que en estos días ha venido, a él se le ha venido una incógnita basado en estadísticas anunciadas en los últimos años. Dice que más de 7 millones de habitantes en la tierra solo el 6% son cristianos protestantes, el 30% son cristianos católicos y el 1% son religiones externas. No sé. Quiere decir que más del 50% necesitan conocer a Cristo. Hay una evidencia diáfana que muestra la última evidencia que nuestro Señor vendrá y está en Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y después de esto se hallará el fin. Ahí es donde dice la pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede demorar este proceso de evangelización? 7 años. Sí, ahora batalla, nosotros no conquistaremos la nación. Quizás estoy decepcionando a muchos que están ahí viéndonos, que tienen otra visión del mundo. Nosotros no alcanzaremos, nosotros no lograremos penetrar en todo rincón como algunos piensan. En un sentido global ya lo hemos hecho. Las naciones han sido evangelizadas de alguna manera. De alguna manera, pero en sentido específico, hay millones de personas que no han escuchado de Jesús y cuando la iglesia se vaya,
Escucha lo que le voy a decir. Muchas personas se quedarán sin nunca haber escuchado el mensaje de salvación. Eso corresponde a la semana 70 con el Evangelio del Reino, donde el pastor tú demostró ayer y hoy que muchas naciones que nunca le habían amanecido la información serán evangelizados por los 144,000 con un mensaje impactante. El mensaje del reino. Pastor Alberto, un saludo desde aquí de Barranquilla. Quiero aportar algo para lo que usted está preguntando. Cuando hablamos naciones, ha habido una mala interpretación de la palabra naciones. Ahí la palabra correcta es tribus. En cuanto a lo que son naciones, si miráramos todas las naciones, ya fueron evangelizadas. Pero todas las tribus o etnias no han sido evangelizadas, en el sentido de que toda persona escuchará el evangelio. Lo hemos venido hablando desde ayer, es que todas estas etnias, todos estos grupos que incluso mirábamos en Isaías 60, habla de Cedar y de Naballot, que son los hijos de Ismael, los ismaelitas. Ellos van a venir, dice, con dromedarios, van a venir con camellos, van a traer oro, van a traer plata, incienso, y alabarán al Señor. En Isaías 66 dice que todas las naciones de Put, dice de Tarsis, y de todos estos lugares, de todas estas tribus van a venir, y dice que presentarán ofrendas al Señor, traerán ofrendas a la manera de Israel. Y dice que Dios mismo escogerá de estas naciones para sacerdotes y levitas, para que ministren en la casa de Él. Entonces, tenemos que entender de que la evangelización de la que habla Mateo 24, concretamente, puntualmente, lo va a cumplir en los 7 años, los 144,000. Miren que la Biblia dice en Apocalipsis que los 144,000 no podrá el anticristo tocarlos. Es decir, ellos van a tener una ligereza, van a tener una rapidez para evangelizar. Ayer hablábamos del tema de América. América no aparece en el Apocalipsis y es algo de lo que se ha venido hablando. América tiende a desaparecer. América, con los tsunamis, con los terremotos que vienen, América no va a estar para la época de la gran tribulación. Al parecer va a ser hundido bajo el mar, lo que es el continente americano. Las naciones, dicen que son las que van a estar allí, y son las que van a ir estas naciones. Allí va a estar China, allí va a estar Rusia, allí van a estar Corea, que van a ir a rodear. Recuerden que en el capítulo 14, el sexta, dice que la sexta copa de la ira, dice que se secará el río Éufrates para que los ejércitos puedan pasar para ir a hacer guerra contra Israel. En ese periodo de 7 años, los 144,000 van a ir a esas naciones. Van a estar en todos los países TAN. Ayer hablamos de los países TAN, que son más de aproximadamente 15 países: Afganistán, Bután, Irán. Todos estos países TAN, que son musulmanes. Esos países han entrado algunos misioneros, pero no han logrado la evangelización de estas personas en un 30%, ni siquiera el 30% han escuchado de todas estas naciones hablar del evangelio. Entonces Dios tiene reservada estas naciones, tiene preparadas estas naciones para que en la gran tribulación, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entiendan que Dios es un Dios justo y misericordioso. Aunque otros dicen que porque en la gran tribulación, esas multitudes del capítulo 7 son esas naciones. Son esas naciones que a la predicación de los 144,000 se van a arrepentir de una vez. Un solo mensaje de los 144,000 y la gente va a creer. Ellos tienen una gran pregunta, y si quiere usted puede indagar. La gran pregunta que los musulmanes se hacen es, y ellos lo tienen en su corazón, porque recuerden que Dios ha colocado una conciencia, no para los musulmanes nada más, ni para los cristianos, para todos. Y la gran pregunta es, ¿quién es el Dios verdadero? ¿El Dios del Corán o el Dios de la Biblia? Ellos no se lo dicen a usted, pero él siempre ha tenido, cuando usted habla con un musulmán, cuando usted ha tomado confianza, la pregunta de ellos, la gran pregunta de ellos, ¿cuál es el Dios verdadero? Y esa pregunta se la va a resolver en la gran tribulación, se lo va a resolver los 144,000 sellados, y ellos le van a decir, Cristo es el Dios de la Biblia, es el Mesías, y esta gente se va a arrepentir, esta gente no se va a dejar sellar, esta gente dice, ahí lo dice, que están debajo del altar en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice que
están debajo del altar, donde aparecen las ofrendas, donde se ofrecían, donde se echaban las ofrendas que se le presentaban al Señor. Ahí en el lugar, de debajo del altar, están aquí clamando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Están clamando. Dice que se le dieron vestiduras y se les dijo, esperar un poco hasta que se complete el número de los que van a ser salvos en la gran tribulación. Así lo leímos en Zacarías capítulo 3 y dice que 2/3 partes se van a perder. Lo vuelvo a leer, no sé si les queda claro. Voy a leerlo. Zacarías capítulo 13, verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, dice, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo oiré y diré, el pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, esto está claro. Así es, aquí entendemos que una tercera parte no está hablando de la tierra física, está hablando de las naciones, de los pueblos de la tierra. Y hay muchos predicadores, y esto es bueno para aclararse. Adrián, ya vamos a responder. Hay muchos predicadores que usan este texto para aplicarlo hoy, diciendo, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Entonces la gente interpreta es que Cristo no va a venir a buscar la iglesia hasta que el último habitante del planeta escuche el evangelio. Déjenme decirles que esa señal no es así. Este texto en el versículo 14 tiene 3 palabras clave: la palabra evangelio del reino, y la palabra fin, y la palabra predicar. Vamos a explicar la diferencia. ¿De qué fin está hablando aquí? Y será predicado el evangelio del reino, luego vendrá. ¿Qué fin? No es el fin de la iglesia. Ahí está el fin de la iglesia, el fin del mundo y está el fin del siglo. Vamos a explicar los 3 fines para que nos ubiquemos cuando estudiemos la escritura. El fin del mundo es mucho más allá del milenio y mucho más allá del juicio. Es decir, que esto va a pasar y habrá sido no hay tierra nueva. Ese es el fin del mundo. Eso falta mucho. Faltan los 1000 años, falta la gran tribulación, falta el arrebatamiento, falta muchas cosas. Ahora, ¿qué es el fin del siglo? El fin del siglo es el fin del sistema mundano gobernado por los gentiles. Ese fin del siglo son 7 años finales donde todos los imperios y todo el sistema de gobierno gentil va a caer, el fin del sistema. Eso es después de los 7 años de la gran tribulación. Ahí termina los 7 años de la termina el fin del siglo. Ahora, ¿qué es el fin de la iglesia? El fin de la iglesia es cuando el arrebatamiento venga. Son 3 fines. Ahora, ¿a qué fin se refiere Mateo 24? Dice, será predicado el evangelio del reino y luego vendrá el fin. No es el fin de la iglesia ni el fin del mundo. Es el fin de los 7 años de la gran tribulación. Es decir, que en la gran tribulación viene un avivamiento impresionante en el planeta, como las aguas cubren la mar. El conocimiento del Señor es impresionante, porque las naciones que hoy están cerradas, Pastor Alberto Rosales, las naciones que no han, miren, los países que hoy están cerrados, se abrirán los portones de la palabra en esos países. Y el Espíritu Santo descenderá con poder sobre los judíos y habrá la manifestación de Joel 2:28 en adelante. Sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu y profetizarán y verán visiones. El Pentecostés ocurrió para nosotros, pero para Israel viene su Pentecostés. Entonces viene un derramamiento impresionante. Y que lo triste es que mientras hoy nosotros estamos metidos en las México iglesias, estamos metidos en 4 paredes, estos 144,000 celosos fundamentalistas de la palabra de Dios tendrán un celo tan impactante, y más que son inmortales prácticamente, no lo podrán matar. Evangelizarán el planeta con el evangelio del reino. ¿Qué es el reino? El reino es el milenio. Ese es el evangelio del reino. Se va a predicar. Hoy predicamos, Cristo viene, arrepiéntete, viene a buscarnos, pero ellos van a predicar otro evangelio. ¿Qué van a predicar ellos? Cristo viene a establecer un reino. Ese es el mensaje de ellos. Viene a establecer un reino. No viene a levantar a nadie. Nadie sube, Él baja. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del gobierno.
de Dios en el pastor Gilberto, que estaba diciendo del gobierno. Pastor Barrada, cuando estábamos hablando sobre la evangelización de los 144,000, ellos van a ir a las naciones que no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Claro. Yo no creo que ellos van a venir entonces a las personas que estuvieron durante 20 años en una iglesia, durante 8, durante 3 años, que tienen Biblia, que leen la Biblia, que van a ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué les van a venir a decir los 144? Si eso es verdad, tendríamos que arrancarle el texto de Juan 3:18. Y el que creyere es salvo, más el que no creyere Ha sido condenado. ha sido condenado. Entonces ese texto nos tocaría a nosotros anularlo. Se equivocó entonces el Espíritu Santo ahí, podríamos decir entonces. El Señor dice que el que no creyere es condenado. Hay gente que no cree, está dentro de la iglesia, sirve dentro de la iglesia y no cree. No hay repechaje para ellos. No, entonces intentamos entonces va a predicar de aquellas naciones que no se les ha predicado, aquellos pueblos, aquellas personas que nunca han escuchado hablar de Jesús. Hemos estado en esas naciones, y es imposible, hablándoles de los términos humanos, de acercarse a predicarles a esas personas. Estos hombres van a tener la facilidad para que lleguen a poderles predicar el evangelio. Tenemos una pregunta acá de Gilberto Eliezer Mata. Amados, ¿por qué en los 144,000 no aparece Efraín, pero sí José y Manasés? Además, Dan no aparece. Hermano Gilberto de Arabia Saudita, hombre de Dios, un hombre que está tratando de evangelizar a los árabes. Importante. Aquí está otro Gilberto. Aquí está el pastor Jesús, el pastor Freddy. Y te vamos a compartir batalla. Claro que te vamos a compartir. Entonces, pero aquí tenemos varias preguntas que me da pena dejar a la gente esperando. Por lo menos esta. La iglesia, dice aquí, para cumplir con todo, hermano. Da pena, ¿no? Hemos ya cumplido con 4, creo. Miren esta. Esto es una afirmación. Dice, la iglesia sí pasa por la tribulación. Porque se les llama en Apocalipsis santos, fieles, lavados por la sangre, dan testimonio. Y me había escrito otras cosas más, pero de verdad que no las pude capturar. Se dan estas características que aparecen en los perseguidos en la gran tribulación, características de cristianos de hoy. Es la iglesia en eso, que habla de los decapitados, los que guardan el testimonio, son lavados por la sangre de Cristo, usan ropas blancas, son llamados santos. ¿Es la iglesia o quiénes son? Es una afirmación. Me gustaría, Pastor Jesús, que nos ayude en eso. Bueno, hermano, estamos de acuerdo y hemos afirmado contundentemente que la verdadera iglesia, los nacidos de nuevo, los redimidos por la sangre de Cristo, serán arrebatados para ir a la presencia del Señor. Es bien sabido que muchos se quedarán conocedores de la palabra de Dios, que se van a quedar. Como afirmaba el pastor Barrada hace unos instantes, antes de la segunda venida de Cristo va a despertarse un avivamiento glorioso en la tierra. Y muchos que tienen el conocimiento se volverán al Señor en fe. Porque no creo que alguien pueda ser salvo solo por poner la cabeza. Porque a la verdad, poner la cabeza cualquiera puede hacerlo en un momento de gran desesperación. Saber que se va a perder. Si la solución es poner la cabeza, cualquiera lo hará. Pero el despertar espiritual, ese avivamiento espiritual que vendrá sobre aquellos que tienen conocimiento de la palabra, los llevará a buscar a Cristo en arrepentimiento. Y por su testimonio es que ellos serán asesinados. Es por su testimonio, no es por poner ellos la cabeza. Pero no es posible que aquellos que hemos sido perfeccionados por el sacrificio de Cristo tengamos que ser martirizados para ser afirmados en la fe. Eso es algo que es imposible. Entonces, ¿quiénes son esos grupos que se les llama fieles, lavados por la sangre, santos, dan testimonio, son elegidos, son escogidos según las características? ¿Es cristianos? ¿Son cristianos?
Si la iglesia se fue antes, ¿por qué se les llama a ellos así? Santos, lavados por la sangre. ¿Qué grupos son estos? Bueno, le repito, aquellos que teniendo el conocimiento del Señor se volverán al Señor en fe, porque tienen el conocimiento de la palabra, aquella semilla que les fue sembrada, que es la palabra de Dios. Ellos se volverán al Señor en arrepentimiento. No son la iglesia, No son la iglesia, son naciones. son de las naciones. ¿Cómo se llamaba en el Antiguo Testamento Escuchen eso. cómo se llamaba en el Antiguo Testamento a las personas, vamos a llamar a los profetas y a todas las personas en el Antiguo Testamento que creyeron? Si ustedes en la Biblia encontrar santos también. O sea, también son santos. Y aquí cuando habla tenemos que saber de qué santos. Habla de los santos del Antiguo Testamento, habla de los santos de la iglesia y habla de los santos, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Claro, son tres tipos de santos. Vamos a encontrar tres grupos de santos, pero tenemos que identificar de qué santo está hablando. Así como la fe habla también de tres tipos de fe, tenemos que identificar qué fe es la que está hablando. Mateo, otra pregunta. Mateo, no, esto es una pregunta, esto es una aceleración. Dice, Mateo 24 dice, después de la tribulación, pastor, después de la tribulación de aquellos días, verán la señal del Hijo del Hombre. Dice, es una declaración. Esto es la iglesia después de la gran tribulación. Es decir, está aseverando de que la iglesia, ese texto habla de que Cristo viene después de los 7 años. Esa es la posición post-tribulacional que comentan algunos. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra convicción de el arrebatamiento pretribulacional, porque así lo afirma la palabra de Dios. Aparte de esto, Mateo 24 no tiene nada que ver con eso. Mateo 24 está referido a Israel y las naciones. La iglesia no está presente en Mateo 24. No, es que el lenguaje de Mateo es judaico. Mateo 24, lo deben mostrar. Procurad que vuestra huida no sea el día de reposo. Tendríamos que guardar el día de reposo. Entonces, Tendríamos que ¿qué pueblo guarda celosamente el Sabbat? Mateo 24, la advertencia de los que conocen el templo. Cuando veáis la abominación desoladora, ese contexto es judaico en el templo. Sí. 3. Procurad que vuestra huida no sea en invierno. Que si está dando una señal de un país que conoce muy perfectamente lo difícil que es transitar en invierno. 4. ¿Por qué es judaico? Porque no se menciona en el Mateo 24 ni el ministerio pastoral, ni el ministerio evangelístico, ni el ministerio del maestro, sino del profeta. ¿Por qué habla puro de falso profeta? Porque en la gran tribulación, el ministerio que va a tener el renombre otra vez, como en el antiguo pacto, son profetas, los dos testigos. como en el caso de los Por lo tanto, no aparecen en Apocalipsis iglesias organizadas, no aparecen pastores, no aparecen diáconos. ¿Por qué no aparecen? Porque no están en el planeta. Retomamos la figura de los ángeles y de los profetas en el lenguaje como en el Antiguo Testamento. como en el Antiguo Testamento. A partir del capítulo 3 de Apocalipsis desaparece ya a partir de ahí la iglesia y la volvemos a encontrar en el capítulo 22 de Apocalipsis. Es decir, todos los juicios no aparece la iglesia por ninguna parte. Así es. Aparte de eso, en Mateo 24 dice, entonces los que estén En Judea, los que estén en Judea. No está hablando de las naciones gentiles, está hablando de la nación de Israel. y los manda a huir a las montañas porque viene gran tribulación. El que se quedó la salvación y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué fin es ese? No es la iglesia. Ese fin es el fin de la gran, y la salvación ahí no es el alma. Ahí la palabra soteria es preservación del juicio de los 7 años. Es decir, que el que se sostenga vivo, bienaventurado el que espere y llegue a tantos días, porque ellos son los que entran al milenio. Vivos. Es decir, manda a huir para que perseveren, para que sean preservados vivos a ese fin de los 7 años. No hablo de salvación. Para todos aquellos que sostienen el arrebatamiento de la iglesia o tribulacional, tienen que espiritualizar Mateo 24 para poder aplicarlo a la iglesia. Por ser. Lo alegorizan o lo espiritualizan para hacer una aplicación indebida a la iglesia. Y si aquellos días, los 7 años,
no fueren terminados, ninguno sería salvo. Ahí salvo no es el alma tampoco. Ahí salvo es, si el Señor no viene a los 7 años, ninguna carne podría sobrevivir a ese tiempo. Dice carne. Es decir, ahí cuando dice aquellos días, estos 7 no fueran finalizados y acortados, nadie se podría sobrevivir a lo feroz de esos 7 años. Mas por causa de los elegidos, aquellos días tendrán que finalizar para que entre gente viva al milenio. Es decir, para que pueda entrar gente viva al milenio por preservación, Jesús interrumpe el proceso con su venida. Si no, nadie entraría, ni siquiera los justos podrían vivir. Los acabaría el anticristo. Y por causa de los escogidos, aquellos días, la gran tribulación, son terminados en el griego, es decir, son finalizados. No que son resumidos porque son 7 años. No existe ningún 70 años están determinados. No hay resta en los 70 semanas. Son 490 años, son 7 años. Es tiempo y la mitad de un tiempo. Jesús no va a resumir eso al final. Él no improvisa ni hace arreglo después. La palabra griega es finalizados o terminados con su retorno. Nadie entraría vivo al milenio. Esto está impresionante. Vamos a leer otra pregunta. Aquí dice, esta es la otra, la última que nos queda. ¿Quiénes son y por qué son 24 ancianos? Esto lo pregunta el pastor Benito, que es un militar venezolano. ¿Quiénes son y por qué son 24 ancianos? Yo le voy a nombrar solo y le damos la palabra al pastor Gilberto que nos resuelva esto. Hay 3 posiciones en cuanto a la identidad de los 24 ancianos del Apocalipsis. Una posición es que son seres angélicos, se refiere a ángeles que están delante del trono de Dios. Eso es una de las posiciones. La segunda posición es que se refiere a los santos del Antiguo Testamento que están delante del Señor. Y la última posición es que son los santos de esta era, o sea, representantes de la iglesia redimida que están delante del Señor. A ver, pastor Gilberto. Bueno, pastor No. En el capítulo 4 desaparece el sustantivo iglesia y el Espíritu Santo lo reemplaza por otro sustantivo llamado 24 ancianos. Es decir, que el nombre de la iglesia desde el capítulo 4, el capítulo 19 de Apocalipsis, es 24. Ese es el nombre de la iglesia. ¿Y por qué se usa ese no va a decir seudónimo, pero ese sustantivo que no se conocía antes? Porque la iglesia militar termina en el planeta y al ser arrebatada, al ser trasladada a la iglesia, asumimos un nombre, asumimos una posición llamado 24 ancianos. Ahora, ¿por qué se le llama 24 ancianos? En primer lugar, porque la palabra presbútero en griego, anciano, era el nombre que se le daba a los líderes de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, Pablo estableció ancianos, y también porque en el Antiguo Testamento también se le llamaba ancianos a los líderes de las casas paternas en Israel. Entonces, por allí la palabra anciano significa un dirigente, un líder maduro espiritual. Ahora, ¿por qué 24? Algunas personas piensan que es porque 12 más 12 es 24. Es decir, 12 patriarcas y los 12 apóstoles dicen que son 24. Otra escuela, que es la que yo creo que se apega más, es que representan los diferentes órdenes sacerdotales que diseñó David. Eran 24 ancianos, eran 24 familias que entraban por turno al templo cada 2 semanas. Primera de Crónica 24. En Primera de Crónica 24, David puso 24 ancianos que representaban 24 sacerdotes. Entonces, lo que está haciendo el Espíritu Santo es que nos está diciendo que la iglesia representa el máximo sacerdocio en el Nuevo Testamento. Por eso aparecen con guitarras, citarras, en griego es citarras, no arpistas con la voz de color. Las citarras aparecen con tazones o con copas de oro y aparecen cantando un cántico nuevo porque son sacerdotes. Ese nombre le atribuyes a la iglesia. Ahora, ¿por qué son la iglesia de Cristo los 24 ancianos?
por las características como están vestidos. Vamos al número 1. Tienen coronas. La pregunta es, si tienen coronas, es porque ya ellos pasaron por el tribunal de Cristo. Tienen corona de vencedor. Porque tienen coronas de vencedores. Y solamente a la iglesia, Apocalipsis 2:10, se le prometió coronas. Así Se define hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Número 2, están en tronos. Y a ningún grupo Dios le prometió tronos. Solo la iglesia le dijo, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Si los 24 ancianos aparecen en tronos, es porque la iglesia está en el cielo, mientras abajo está la gran tribulación. Número 3, ellos aparecen como reyes y sacerdotes. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno es el Cordero de abrir el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, tribu, pueblo, nación, y nos hiciste reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y mire que dice, nos redimiste. No pueden ser seres angelicales, no pueden ser los ángeles, porque la redención solo es aplicado al género humano. Además, a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Esa vestidura blanca habla de la imputación de la justicia divina a la iglesia. Sí, y otro detallazo, pastor, es que nadie tiene coronas en el cielo ahora. El único que tiene coronas es la que diadema en Cristo. Aparece con corona y diadema. Los que parten con el Señor, según Pablo, dice en 2 de Timoteo 4:8, dice, por lo demás, Pablo, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, el arrebatamiento. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir, las coronas serán otorgadas, y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Por lo tanto, estos 24 ancianos ya no están ahorita coronados en el cielo, estarán. Juan está viendo el futuro y ve establecido, después que termina la iglesia, 24 ancianos coronados todos. ¿Qué está viendo Juan? Se fueron con Cristo, el arrebatamiento ocurrió, el tribunal de Cristo ya terminó, fueron recompensados, están en trono, están sentados, están con vestidura blanca, están cantando. Es más, esta razón debería cerrar el programa para siempre si pasamos o no por la gran tribulación, porque si los 24 ancianos es la iglesia, ellos cantan un cántico nuevo que da inicio a la gran tribulación abajo. Ellos dicen, ahora sí, agarre el libro, coja el libro y rompa su sello. Ya estamos aquí arriba como usted prometió. Estamos sentados, estamos coronados. La iglesia no pasó por la gran tribulación. Ya cumpliste con nosotros. Ahora sí, Padre, agarre el libro, rompa los sellos, derrame lo que tenga que derramar porque estamos aquí arriba. Es decir, los 24 ancianos representan la iglesia que se va con Cristo. Amén. Antes de la gran tribulación. Señor, amén. Aparte de eso, pastor, la iglesia tiene un sacerdocio universal dado por Cristo. Y en este momento, Israel no tiene sacerdocio. No hay sacerdocio. Israel no tiene O sea, sacerdocio. sin sacerdote, sin rey, sin príncipe, sin efod. Por lo tanto, este sacerdocio somos la iglesia. Hermano, en Apocalipsis 7 aparecen los 24 ancianos simultáneos con las multitudes decapitadas. Una evidencia que esas multitudes sin cabeza decapitados no son cristianos es porque aparece un anciano en la conversación, le pregunta a Juan, le dice, ¿quiénes son estos? Dice el anciano, la iglesia. ¿Quiénes son estos? No son de nosotros. ¿De dónde han venido? Estos han salido de la grande, es decir, no son la iglesia. Ese argumento es contundente. Otro detalle, en el capítulo 6 hay una gente muerta en el altar que pide venganza y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestras vidas de los habitantes de la tierra? Y les dieron vestiduras blancas. Esperen mientras el resto de sus consiervos son decapitados como ustedes. ¿Quiénes son ese grupo? No son cristianos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de las cartas de Pablo está prohibido la venganza. Y ellos piden venganza. Y ellos es un retorno a los salmos.
Ese lenguaje es un retorno al lenguaje de los salmos de David. Es el lenguaje judaico. Es un lenguaje diferente a la iglesia. Entonces concluye la respuesta, pues, los 24 ancianos, la iglesia arrebatada, coronada, recompensada, y cada vez que la consigan, ahora después desaparecen los 24 ancianos. ¿Cuándo desaparece la figura? Cuando habla de la esposa. Ya la iglesia asume otro nombre. Primero es la iglesia, 24 ancianos, y después Juan, concluyendo, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Y luego aparecemos con el nombre de santos, viniendo con Cristo en caballos blancos. Desaparecen los ancianos y la figura es otra. Son los santos. Ahora somos santos. Es decir, hay que entender el lenguaje simbólico de Apocalipsis. Entonces, hace una pregunta, o alguien nos hace una pregunta respecto de la tribu de Dan, ¿por qué no aparece? Gilberto, tocayo. Tocayo. Te va a responder el tocayo tuyo. Él hace una pregunta que por qué no aparece Manasés y por qué no aparece Efraín. Manasés y Efraín son los hijos de José. Lo que sucede es que Manasés está reemplazando a Dan. ¿Por qué hay por qué no aparece? Esta es una referencia que me gustaría que usted escuchara lo que profetizó Jacob sobre los hijos de Israel. Dice capítulo 49 de Génesis, verso 16, dice, Dan juzgará a su pueblo. Escuche bien, Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Le hago una pregunta, tocayo. ¿Cuándo Dan ha juzgado a Israel? Hasta el momento no ha juzgado. Ningún juez se levantó de allá de la tribu de Dan. Oye, ningún juez se levantó de Dan. Nunca se ha levantado un juez, nunca gobernó, nunca estuvo al mando, jamás. Es decir, ese pedacito falta. Luego dice el verso 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Qué está diciendo cuando habla de víbora, de serpiente? Está hablando de Satanás, está hablando del anticristo, está hablando de estas cosas. ¿Qué es lo que hace? Muerde al jinete y hace caer hacia atrás. Es decir, está hablando de traición. Está hablando de traición. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién podría traicionar a Jesús? ¿Sería un gentil el que lo podría traicionar? Por supuesto, tenía que ser un judío. Así como Judas era judío y lo traicionó, tiene que ser un judío el que traicione a la nación de Israel. Porque no puede ser de otra manera que vaya a venir un gentil a decir que yo soy el Mesías. De ninguna manera. Y esta partecita ellos la conocen al derecho y al revés. Que Dan va a gobernar. Entonces, cuando esta persona venga, el anticristo, o sea, con claridad les va a mostrar, ellos conocen muy bien la genealogía, y ellos van a darse cuenta de que va a tener sangre de esta tribu. Y pues esta va a ser la parte donde ellos van a ser engañados, los judíos van a ser engañados, pero finalmente se van a dar cuenta que fue el que les mordió en el talón y los hizo caer hacia atrás, los engañó, los sedujo y los engañó. Es la explicación que tengo para darle. Ahora ya le dije, ¿por qué no aparece Efraín en la lista? Porque es que Efraín es hijo de José. Escucha esto. Efraín es hijo de José como lo es Manasés. Solamente se tomó, recuerden que tomó el nombre de Manasés, que es el primogénito de José, para reemplazar a Dan. Dan no aparece por eso. Dan va a gobernar por un momento, o sea, va a ser juez por un momento y es el anticristo. No aparece Dan por eso, Gilberto, porque de ahí creemos que va a salir la serpiente junto al camino. De ahí va a salir el anticristo. Otro detalle, papá. Acuérdate que Efraín fue dispersado en las naciones y se profetizó que de esa tribu saldrían naciones. Se cree que la dispersión de Efraín está en América, en Europa, y solamente Dios puede determinar eso. ¿Quién de nosotros puede precisar eso? Eso es muy difícil, hermano. Pero tranquilo que Dios sabe el orden de los tiempos. Ahora, si Efraín entonces entrara, entonces no serían 12 tribus, sino 14 tribus, porque sería Dan más Manasés serían 14, pero son 12. Solamente se tomó el primogénito de José para reemplazar a alguien. Por supuesto, y vuelvo, esto no se ha cumplido. Miremos los tiempos de que Dan no ha sido juez, no ha podido gobernar, no ha estado gobernando en ninguno de los periodos de tiempo
y Él es el que va, pues tendrá que gobernar, tendrá que cumplirse, porque por supuesto es una profecía lo que está dando. La otra pregunta que nos hace Adrián del Ecuador, que quedó en el aire al principio, es ¿de dónde sale, si cómo entran las naciones al milenio, al reino? ¿Entran con cuerpo glorificado? ¿Tienen vida biológica, dice él? ¿O tienen vida espiritual? Que le expliquemos a ellos cómo es la vida de las personas que entran al reino milenial. ¿Cómo entran ellos? Y eso es bueno aclararlo. ¿Cuánta gente cree que el fin del mundo es con el arrebatamiento? Que se acabó el mundo y que la historia cierra con no, el mundo continúa y la historia vive miles de años de historia todavía. El mundo no se va a acabar todavía, ¿oyeron? Lo que está por terminarse es la iglesia, es otra cosa. El mundo continúa y viene un reino por 1000 años y una rebelión finalmente después del reino milenial. Entonces vamos a buscar algunos textos bíblicos para explicar qué hará la gente en el reino, cómo, qué cuerpo entran a poblar el reino, cómo será ese cuerpo que tengan las personas. Hay gente que piensa que terminó todo. Bueno, esto sería interesante leer el capítulo 65 del libro de Isaías, verso 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con el pueblo, con mi pueblo, y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Entonces es una promesa para los que entran al milenio. Dice, y no habrá más aquí niño que muera de pocos días, ni viejo que muera, ni viejo que sus días no cumplan, que no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé. Yo, mientras aún hablaba, yo habré oído. Y el lobo y el cordero serán apacentados, junto al león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de las serpientes. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Vean esto. Todas las características que acabamos de leer no son de cuerpos glorificados. Hay hijos, se está hablando de los niños, o sea, está hablando de las personas de la edad de los hombres. Y habrá pecado. Habrá pecado. Es algo, y esto vale la pena resaltar, es que en el milenio, en estos 1000 años, Dios va a establecer el gobierno que Él quiso establecer desde un principio. Dios quiso establecer allí lo que nos ha prometido, y allí la gente va a estar Dios sentado en medio de su pueblo, gobernando a su pueblo. Pero vamos a notar algo bien importante, que el hombre que no es redimido, va a haber allí pecado. Uy, claro, y van a ser eliminados, muchos van a perder. Todavía, es que Dios no va a permitir la práctica deliberada como la hacemos hoy, que cada quien hace lo que da la gana. Hay pena de muerte. Reirá o vara de hierro. Pena de muerte, Hay hermano. pena de muerte, exacto, por el pecado. ¿Qué es lo más tremendo? ¿Por qué miramos nosotros en Apocalipsis capítulo 20? Dice que Satanás va a ser encadenado por 1000 años, es decir, los 1000 años Satanás va a estar encadenado. Pero en los 1000 años va a haber pecado dentro del milenio. Hay gente que va a pecar, pero la sentencia, Sin el diablo. escúcheme bien, la sentencia es de muerte. Pero cuando suelten a Satanás, el mismo pecado, para que mire la condición humana, para aquellos que creen de que nosotros podemos conducirnos solos sin Cristo, aquellas personas, cuando Satanás se suelta, vendrá y engañará nuevamente en el milenio, igualito que lo que hizo allá en el huerto de Edén. Igualito va a ser. Va a venir y va a engañar y dice, nosotros somos dioses.
Otra vez. Y se levantarán aquellas personas que nacieron, escuchen, las que nacieron en los milenios, la gente que nació en el milenio, van a venir a hacerle guerra A Cristo. a Cristo. Y ahí en ese momento dice que el Señor los matará con la espada de su boca. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son estas naciones que son engañadas después del reino del milenio? No tenían cuerpo glorificado y eran inmortales. Nacieron en esa época. Estaban en relación con el pecado. Claro, No habían sido sus padres, los fundadores de ese nuevo orden, eran nacidos de nuevo, habían entrado salvos, regenerados, pero tuvieron hijos porque no tenían cuerpo glorificado. Son el grupo que Cristo le dice: entrad bendito de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. Eran gente con cuerpos naturales, pero con la vida de Dios, viven como nosotros. Gente salva, pero que no fueron glorificados y entran a poblar el milenio. Por eso es que el juicio te lo vamos a encontrar al final del milenio. El juicio del gran trono blanco no es comenzando el milenio, sino cuando termina el milenio es que el Señor hace el juicio del gran trono blanco. Porque gente que va a vivir, mire, escuchen bien, gente que va a vivir, Escuchen esto, gente que va a vivir en el milenio, va a ir a ofrecer sacrificio, va a ver al Mesías, lo va a ver, lo va a ir a adorar allá. Pero Satanás va a venir para que entienda el poder engañoso de Satanás. Va a salir y les va a decir: nosotros somos como él, nosotros somos igual, nosotros somos dioses. Y van a ir a hacerle guerra. Miren lo que hacen. Y saldrá a engañar a naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, los países, con sus reyes. Porque hay gobierno, hay reyes, hay gobernadores, hay todo, y hay más, posiblemente tecnología. A fin de reunirlos para la batalla, cuyo número, que se pierde, hermano, cuyo número es como la arena del mar. Malagradecido, con un reino perfecto, sin hambre, sin terremoto, sin diablo. Tuvieron todos los privilegios. Amén. Hijos de gente de Dios. Y dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de Jerusalén, de los santos, de la ciudad amada. A nosotros mismos nos van a rodear. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Entonces, en su ira, aparece después, el diablo que los engañaba, por primera vez entra a este sitio, fue arrojado al lago de fuego. Él estará en el abismo, pero aquí es echado en el lago de fuego, donde también están la bestia y ¿cómo quedan aquí los adventistas que enseñan de que no hay alma después de la muerte? Si pasaron, ¿cuántos fueron echados el falso profeta y la bestia en ese lago? Y si no hay alma, siga leyendo. Tenían 1000 años ahí metidos. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego que hace con azufre. El detalle es este: si el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, es al final de los 7 años de la gran tribulación. Son arrojados vivos. Pero aquí está hablando después de los 1000 años, están todavía ahí. Entonces, sí existe vida después de la muerte, según este texto. Vamos a ver cómo aparece esta Reina Valera. Podíamos ver algo. Entonces, el milenio va a operar como un laboratorio divino en el cual se demostrará la maldad existente en el corazón del hombre. Y si nosotros vemos las condiciones de vida de esas naciones que entrarán vivo al milenio, miren lo que encontramos. Serán condiciones de paz, gozo, santidad, gloria, consuelo, justicia, pleno conocimiento, instrucción, remoción de la maldición, remoción de la enfermedad, sanidad de los deformados. Habrá protección, libertad de la opresión, ausencia de inmadurez, reproducción de las gentes vivas. Habrá trabajo, prosperidad económica, aumento de luz espiritual, lenguaje unificado, una sola lengua, adoración unificada, la presencia manifiesta de Dios
la plenitud del Espíritu y la perpetuidad de ese estado. Y aún así serán engañados. Mira, exacto, tiene Isaías 65:17, porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, o sea, lo que pasó antes, no va a haber memoria de eso. Para la persona que no va a haber memoria. Es decir, ellos van a ver el león poniendo paja. Y sabrán que es un endemoniado. El niño jugará con el arma. Dice que dormirá el león con el cachorro. Entonces, eso, Plena paz. ellos, es como exactamente como decirle hoy en día, mire, lo que pasa es que hubo un diluvio. Hay un diluvio allá y ninguno se arrepintió, ninguno quiso, un Noé que el Señor llamó para que le predicara por 120 años y no se arrepintieron. ¿Y qué es lo que dice la gente? Eso es mentira, eso es una fábula. Lo mismo va a ser allá en el milenio. Mire, el Señor hizo unos juicios, la gente no se arrepintió y mucha gente, y eso será un cuento, eso es mentira. Pero será suelto Satanás y le trae y le dice, lo mismo que le dijo a Adán y a Eva, nosotros somos iguales a él. Y el que pecare los 100 años será maldito. Es decir, habrá gente de 100 años pecando y Dios lo va a eliminar. Pero hay gente que tendrá su corazón, o sea, que se va a dejar seducir, se va a dejar. Hay gente que nace en el milenio, nace allí, pero no son salvos, no son regenerados. Hay gente que nace en el milenio, no hay gente Esto que... es una prueba de que puede haber gente falsa entre nosotros, porque en el mismo reino donde está Cristo pastoreando, Jesús ahí está presente. ¿Sabes lo que es Jesús ahí presente? Y él va a pastorear gente no salva junto al reino, son ciudadanos del reino, pero que nacen en ese reino sin ser regenerados. Pero si ponen a practicar pecado, bueno, y se ponen La gente puede decir, pero ¿cómo un hombre de eso por qué hace esto? Miren, es para que entendamos la condición del hombre caído. Miremos en la época de Jesús, todos los apóstoles estuvieron convencidos de que Cristo era el Mesías. Todos. Y Judas, estando en medio de ellos, sabiendo que era el Mesías, lo vendió. ¿Ves la condición del hombre? O sea, si Dios no nos regenerara, no nos diera una nueva vida, el hombre no pudiera ser salvo de ninguna manera. Aún viendo, no sería. Si Dios no hiciera la obra por medio del Espíritu Santo, el hombre tomando su decisión voluntariamente, no sería salvo. Y esas naciones que entran al reino milenial se van a multiplicar, las mujeres padecen dolor, según la Escritura, los niños juegan con la serpiente, los leones comen paja, y hay un sistema de gobierno donde nosotros como iglesia, reinaremos en la tierra. Es decir, que todo el gobierno, la parte pública de las naciones, la rigen ente inmortal. Por eso no hay más robo y más corrupción, porque los que van a gerenciar el mundo junto a Cristo somos nosotros. Imagínense eso. Pastor, usted tocaba un tema sobre el juicio del gran trono blanco, y voy a leerle el Reina Valera para la inquietud de pronto que hay ahí. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados, miren que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo dice? ¿Qué fue lo que lanzaron ahí? Dios mío. ¿Qué fue lo que lanzó el Señor ahí? Dice que el mar entregó los muertos, o sea, todos en aquel puerto, y estaban delante del trono de Dios, estaban ahí todos, y se abrieron los libros, y se abrió un libro. En aquellos libros estaban sus obras, y en el libro estaban quién es el libro de la vida, quién no estaba escrito, fue lanzado. Ahí va a estar en ese gran trono todas las personas, desde la época de Noé, antediluviana, hasta ese día se va a cumplir. Todos van a estar aquí, todos los seres humanos. No, y la paciencia de Cristo de reinar 1000 años con hijos no nacidos de nuevo aún,
que sus conductas son morales y éticas y son tolerables socialmente. Mira, que tolerancia todavía, aún en un reino tan tremendo, que tolerancia, una teocracia, un gobierno duro, de vara. No es que no hay gracia, porque habrá salvación todavía allí. Y habrá un conocimiento como las aguas por la mar, pleno conocimiento, pero qué malagradecido. El humanismo, ¿dónde queda? Esos que piensan que van a construir los políticos. Es un mensaje bueno. Esos políticos que se lanzan a candidatos son cristianos, que vamos a cambiar el país, que los justos gobernarán la tierra. Y los justos, ¿qué justos? Nada. Según ese texto, tienen el mejor gobierno y se rebelan. O los cristianos que están haciendo en ese momento política para que la tierra cambie. Ellos gobernando, cuando el gusto gobierna, el pueblo se goza, pero ellos creen que pueden cambiar a Barranquilla, pueden cambiar a Colombia, pueden cambiar las naciones gobernando. Puede haber un pequeño cambio, puede haber una modificación, puede haber algo de favor, pero nunca el ser humano, jamás el ser humano, aún cuando usted es redimido, podrá cambiar la humanidad. ¿Cómo vamos a cambiar la humanidad con los sistemas creados por nosotros? Gobernaciones, alcaldías, bancos, sistemas fiscales. Entiéndase esto. No hay democracia en ningún gobierno en la Biblia. Ningún gobierno en la Biblia tuvo parlamento. Ningún gobierno en la Biblia tuvo senado. El que tuvo senado fue Roma, que crea el concepto de república, pero eran dictaduras. Todos los gobiernos que aparecen en la Biblia, todos eran dictaduras. Y Salomón, dictadura. David, dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque no es que se reunió el rey, voy a ir sin escuchar la opinión. No, hermano, eran edictos, eran decretos, habían consejeros del rey, eso es otra cosa. Eran consejeros, pero no había consulta al pueblo. Los reyes decidían sin consulta. No existía democracia. Entonces, ¿cómo van a aplicar esos textos de Salomón hoy que los justos cuando gobiernan? ¿Cuándo gobernó un parlamento? ¿Cuándo ha habido una Cámara de Diputados y Senadores en la Biblia, señores? Eso es un marco de gobierno donde no existía ese tipo de cosas. Ese es el gobierno que viene, anótenlo, los que odian a Cristo van a aguantar a Jesús unos 1000 años, algunos que llegan allá. Ahí está. Porque ese no se va a aguantar protesta. ¿Qué queremos? Que protesta, fuego del cielo una vez. Que homosexuales van a salir a bailar fuego de una vez, hermano. Quemados toditos. No, que aquí hay 10 protestando porque quieren casarse hombre con hombre. Hermano, ahí no hay cuento, hermano. Ahí no van a conseguir huecos en las calles, ni hospitales sin jeringas, ni antibióticos. Eso no va a ocurrir. Porque hay carencia de mascarilla porque no repite esa Remoción de la enfermedad total. Ni atunes de 20.000. Dios le bendiga, tenemos más preguntas, pero mañana seguimos. Miren, esas preguntas que están dejando ahí, no crean que las vamos a leer. Todas las preguntas que tienen ustedes ahí. Ay, Dios. El día lunes nos comprometemos a responder las preguntas e inquietudes que ustedes. Por favor, no crean que no las vamos a leer. Richard, lo pude medio ver así por la pantalla blanca. Te está preguntando Richard de Venezuela, ¿quiénes son los que aparecen en tu nombre? Profetizamos en tu nombre. Eso lo hemos aplicado aquí. No son cristianos verdaderos, Richard. Nunca os conocí. Dios les bendiga. Hermanos queridos, despídanse de la gente. Hasta luego. Bendiga. Nos vemos. Gracias por estar ahí conectados. Y gracias porque esta informalidad es porque estamos en familia. Esto no es algo que aquí está el tinto, el agua y estamos en nuestra casa. ¿Ok? Dios les bendiga. Aquí no hay un régimen No,